Bueno, esta charla trata sobre un aspecto de la nueva constitución. Vamos a tocar tres aspectos. Uno, el tema de por qué esta constitución establece un régimen político hegemónico, que hemos llamado. La segunda charla va a ser de por qué, o sea, cuáles son las ideologías que están detrás de esta constitución. Y en tercer lugar, cómo esta constitución afecta a derechos que son fundamentales. Y lo primero que me gustaría decirle es que no nos engañemos de que esta es una constitución mal hecha, que los constituyentes eran ignorantes, que no sabían lo que hacían, que lo hacían con las patas. No, sabían perfectamente lo que hacían, pueden no haber sido muy preparados jurídicamente o en otros temas, pero ideológicamente todos estaban muy claros en lo que querían. Y de hecho, cuando uno revisa, que es lo que vamos a ver ahora, el sistema político es muy coherente, está muy bien hecho, pero para los fines que busca la izquierda más radical, que fue la que dominó la convención. Entonces, cuando uno dice, no, que el sistema político está mal hecho, está mal estructurado. No, si está, o sea, está mal hecho para el que creía que iba a salir de aquí una perfección de la democracia tal cual como la conocemos, pero para la visión de ellos, de los que dominaron la convención constituyente, está perfectamente bien hecha. Y es más, se quedaron cortos en muchos de los aspectos. Y en este sentido, en cuanto a la finalidad que se buscaba con el proyecto constitucional en el sistema político, nosotros lo podemos definir como una democracia hegemónica. Y aquí les quiero decir que por qué para ellos puede parecer incluso que se quedaron atrás. Porque esta convención partió rumbo a Venezuela. En sus inicios era un proyecto constitucional chavista, al estilo venezolano. Eso es lo que intentaron hacer en las primeras sesiones de la Convención Constituyente. No sé si se acuerdan, pero las primeras convenciones, la discusión era si la convención era un poder constituyente originario o derivado. Bueno, que uno puede decir, es una discusión que no tiene mucho sentido porque esa fue la primera discusión que se hizo en la Convención Constituyente venezolana para la Constitución de 1999. Y porque fue un proyecto constitucional originario, es que arrasó con todas las instituciones que habían. Aquí no pudieron hacerlo. Por eso, como bien se dice aquí en la presentación, esta fue una convención que partió rumbo a Venezuela, pero fue tal la cantidad de alertas que se prendieron, de gente que alegó, que reclamó, incluso dentro de la propia convención, que no fueron capaces de llegar a Venezuela y llegaron hasta Bolivia nomás, por hacerlo en forma gráfica. ¿Y por qué? Porque Bolivia es quizás un escalón menos que Venezuela, en el sentido de que busca el mismo proyecto de izquierda radical, de un populismo de izquierda autoritario, pero con una capacidad de diálogo democrática un poco mayor a la que tuvo Hugo Chávez. Por lo tanto, nosotros no llegamos a Venezuela, por lo tanto, no se produjeron todos los efectos que uno pensaba que se podían producir, pero era la intención, y llegamos a Bolivia, que en el fondo también es un tema igual de complejo. ¿Por qué? Porque Bolivia y la propuesta actual, si bien no establece una Chilezuela, no establece el fin de la institucionalidad, sí es un primer piso muy claro y muy fácil que permite ir escalando en forma progresiva hacia un sistema de populismo autoritario de izquierda. Por lo tanto, en eso no nos dejemos engañar. Aquí existe una intencionalidad. De hecho, en esta constitución, a propósito, hay muchos aspectos que se dejaron con una definición muy vaga. ¿Por qué? Porque después se podía concretar de mejor forma en las leyes. Leyes que solo requieren de mayoría de parlamentarios presentes en la generalidad de los casos, por lo tanto con quórum muy bajos, y con un Congreso que está hecho de tal forma que le asegura a la izquierda tener siempre mayoría. Entonces, hay que ver este intento de un populismo de izquierda autoritario en dos fases. Ellos pensaban en un principio hacerlo en una, pero al final quedaron en dos. Y por lo tanto hay que advertir eso.
Lo primero que les quiero explicar es esta diferencia en cuanto a la concepción de democracia, porque todos se pueden llamar democráticos, pero no todos entendemos igual lo que es la democracia. Nosotros, en la democracia que hemos vivido desde el regreso de la democracia en los años 90, es lo que en literatura se llama una democracia liberal. ¿Mm? Y democracia liberal no por lo valórico, sino que estamos hablando de democracia liberal por cómo se configura el poder, que es un sistema de elecciones que se respeta, un sistema político llamado, y esto es quizás lo más importante, llamado a generar acuerdos. Por lo tanto, nuestro sistema político actual está hecho para el respeto de las minorías y por ende que las mayorías, a menos que sean abrumadoras, no puedan hacer todo. Lo propio de una democracia liberal es la limitación de todo poder, incluso el poder de las mayorías. Y eso es un tema que es fundamental. ¿Por qué? Porque eso implica que existen ciertos derechos que son naturales en una constitución, que deben darse siempre y sin los cuales ese texto no es una constitución de verdad, no es un Estado de Derecho. Siempre se coloca como ejemplo la Constitución de Etiopía de 1919, que en su artículo primero decía todo el poder radica en el rey. Eso, por supuesto, puede tener el título de constitución, el nombre de constitución, pero eso no es una constitución. Bueno, una constitución liberal, por tanto, es aquella que reconoce ciertos derechos que no son disponibles incluso por las mayorías, y que por lo tanto lo que podríamos llamar bueno o malo no lo determina el mayor número de personas que está en una u otra postura, sino que hay ciertos principios que son básicos y que se respetan siempre, aunque estén en minoría. Bueno, esa es una de las grandes diferencias con la democracia hegemónica que después vamos a ir analizando un poco más. Segundo, o sea, en tercer lugar, una democracia liberal no intenta imponer una sola visión ideológica, porque son sistemas políticos transaccionales, son acuerdos que se generan entre las distintas fuerzas políticas. Cree en los partidos políticos, cree en la democracia representativa, limita el poder del Estado, resguarda la independencia del poder judicial, asegura la libertad de prensa y, como les dije antes, reconoce los derechos humanos inherentes a la persona humana. ¿Qué hace una democracia hegemónica? Las democracias hegemónicas, a diferencia de las dictaduras simples, son aquellas que, en donde existe participación popular, pero el poder de la manifestación popular es absoluto. O sea, el bien y el mal lo determina el número. Y el número en un sistema que es hegemónico, porque hay que decir que para la democracia hegemónica, que es la izquierda radical, esta democracia liberal que hemos descrito es una farsa, es una mentira. ¿Por qué? Porque todo consenso político en una democracia liberal para la izquierda radical es en realidad la fachada de una imposición de clase. Todo el sistema político actual, parlamentario, con poder ejecutivo, legislativo, judicial, separación de poder, etcétera, es una farsa que sirve para enmascarar lo que hay en realidad, que es la imposición de una clase dirigente en pos de una clase, lo que ellos llaman subalterna, que está sometida. Entonces, ellos se meten en la teoría política de un señor que se llama Carl Schmitt, que es un jurista alemán, y que recogió los dos principales referentes del postmarxismo, del cual está influido esta nueva constitución, que es Ernesto Laclau y la señora Moffett, bueno, se me fue el nombre, pero Ernesto Laclau, que en el fondo dicen que la política es una relación de amigo-enemigo. No hay acuerdos posibles, no hay transacciones posibles. Toda transacción implica el sometimiento de una clase por otra. Por lo tanto, la única forma que no la haya es el sometimiento de la minoría. Y por lo tanto, que la mayoría imponga una visión ideológica, imponga un sentido común, y en ese sentido vamos al concepto de hegemonía que entendía Gramsci, ¿cierto?, que es la dirección política y moral de un grupo para ejercer un control sobre la sociedad y generar un nuevo sentido común. Y para eso, una democracia hegemónica se preocupa de que, por supuesto, hay elecciones, hay autoridades electas democráticamente, o entre comillas democráticamente, pero se preocupa especialmente de que los
mecanismos de control hegemónico queden sometidos a esas mayorías políticas. Y estamos hablando de, por ejemplo, los medios de comunicación, la educación y otros. Y además trata de crear un nuevo bloque histórico, que en el fondo es como una nueva alianza política llamada Perdurar. Y aquí nosotros tenemos manifiestamente clara una alianza o un nuevo bloque histórico formado por la izquierda, por el indigenismo, por el ambientalismo y por el feminismo y otros ismos, ¿no es cierto?, de representaciones más pequeñas. Y además, otro signo que esta es una democracia hegemónica es que no respeta el principio propio de una democracia liberal, que un hombre, un voto. Aquí el poder mete la mano en la urna y por lo tanto trata de cambiar las mayorías que se manifiestan, ocupando como excusa respetos de las minorías, derechos ancestrales, etcétera. Y aquí lo tenemos claramente en que, por ejemplo, el sistema electoral que se mandata a crear tiene que respetar la igualdad sustantiva, la paridad, la alternabilidad de género y las demás contempladas en esta Constitución. Y además establece escaños reservados en todos los órganos comunales, regionales y nacionales. Y además es una Constitución que mira con sospecha a los partidos políticos. De hecho, la Constitución, yo creo que es la primera, que no menciona expresamente la palabra partidos políticos, y habla de organizaciones políticas. Es muy sintomático, no sé si se acuerdan, la última sesión de la Convención Constituyente, en donde decía avanzar sin transar, sin partidos, etcétera. Bueno, porque existe una desconfianza profunda con los partidos políticos. Es decir, es una democracia que tiene la fachada democrática, pero que en el fondo es una imposición cultural, política y social. Y eso implica arrasar con las minorías. Y ahora quiero que veamos cómo este concepto de democracia hegemónica se plasma en los artículos de la Constitución que se refieren al sistema político, que son de los más graves.